A nuestra siguiente sesión. En esta ocasión es un honor y un privilegio darles la cordial bienvenida a esta entrevista tan especial donde tendremos el honor de conversar con dos personas cuya historia está entrelazada con una de las experiencias más impactantes y trascendentales de la historia moderna, el Holocausto. En esta ocasión nos acompañan dos hermanos, hijos de sobrevivientes del Holocausto, cuyos padres vivieron y superaron inigualables horrores durante uno de los periodos más oscuros de la humanidad. Su presencia aquí hoy nos brinda una oportunidad única para escuchar su relato, sus reflexiones y sus perspectivas sobre la vida, la resiliencia y la memoria. Bienvenidos, Orly y Mijael, es un honor tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero, antes que nada, aclarar que nuestro padre no estuvo en el Holocausto. Perdón, fue solamente nuestra madre. Entonces, es Ok. importante y muchísimas gracias, Jessica. Qué valiente eres, de verdad, ¿eh? A pesar de todas las cosas tan difíciles que has pasado para poder realizar este maravilloso congreso, pues ahí estás, brava, de verdad brava. Muchas felicidades también a Samantha. Y muchas gracias a todos por estar acá y por interesarse en la historia de mi madre, que no me canso de repetirla y de contarla, porque creo que es una verdadera obligación para nosotros, la segunda generación, los hijos de sobrevivientes, seguir la memoria para mantenerlos siempre en vida, ¿no? En el recuerdo. Y estoy muy contenta porque, aparte de que nombraste a mi hermano, también anda por ahí en alguna de las páginas aquí del internet. Está mi hermana y hay varios invitados amigos desde Israel. Entonces, aquí estoy para lo que quieras que te cuente. Muchas gracias, Orly. La verdad es que es un honor tenerte aquí. El día de hoy vas a ser nuestra estrella en este momento porque seguramente tienes muchas cosas que contarnos. Entonces, bueno, hoy vienes a hablarnos sobre la historia de tu mamá, que es Yeti Beigel. Entonces, cuéntanos, ¿de dónde era ella? ¿Cómo fue su infancia y vida un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que comenzara? El nombre de mi madre antes de casarse era Yeti Halper y hasta después de la guerra fue cuando es Yeti Beigel, ¿no? Mi madre venía de un pueblo muy pequeño que se llama Chechen, Polski Teschen, que estaba en la frontera con Checoslovaquia, la que era Checoslovaquia, y era un pueblo muy pequeño. Venía de una familia muy religiosa, muy pobre. La que trabajaba muy fuerte ahí era mi abuela, su madre, que tenía una lechería para vender quesos y leche kosher, y eran 10 hermanos, y mi madre era la más pequeña de todos. Y bueno, después estalla la guerra y si quieres te cuento, por supuesto, esa foto es una foto muy linda. Mi madre tiene 13 años en el pueblo ahí. No sabemos quién la tomó, pero y sobrevivió la fotografía de alguna manera y llegó a nosotros. Gracias por la foto. Y había otra más visitando unos parientes. Tenemos muchísimas fotografías, pero como esto no es una exposición, sino, miren qué curioso, viene de una familia sumamente religiosa y está en traje de baño. Esa es una pregunta que no tendremos respuesta a eso. Estaba visitando a una familia en Alemania y seguramente se permitió hacer esa libertad, ¿no? Y después, cuando estalla la guerra, eh, resolvimos ya un dilema muy grande porque estamos estudiando mucho la historia de mi madre. Estamos tratando de llenar los huecos que tenemos porque hay muchas preguntas que no hicimos. Y por fin, gracias, perdón, gracias a un reporte, a un trabajo que hizo su hermana mayor, que se llama Gisela Katz, que justamente es la abuela de la doctora Raquel. Somos familia, ¿no? Ella escribió un relato aquí en México y ahí descubrimos que los 2 primeros años de la guerra,
mi madre se fue con ella, con sus padres y con un hermano que no dicen el nombre, a un pueblito que se llamaba Vishnitz. Nosotros pensamos que se estaban escondiendo en el mismo pueblo donde vivían, pero no fue así. Se fueron allá 2 años. Era lo que escribe la tía, es de que era un pueblo donde no había alemanes. No había nada, no había luz, no había agua corriente. Estuvieron en una granja allí, igual escondidos. No podían salir del pueblo, les traían comida. Y eso lo acabamos de descubrir hace 3 semanas, hace un mes, que justamente fueron ahí los 2 primeros años de la guerra. Y después empezaron a escuchar que iba a haber deportaciones y entonces escondieron a sus padres con una familia polaca que finalmente salieron y fueron deportados los abuelos, ¿no? Nuestros abuelos. Y no se sabía para dónde, a dónde fueron, pero descubrimos también por Yad Vashem, que hicieron un trabajo maravilloso en tener toda esta información importante, tienen tarjetas donde dicen que nuestros abuelos en un tren acabaron en Auschwitz. Y no solamente eso, hay una sobreviviente de ese tren que escuchó a mi abuela decir, ojalá Yeti y Gisela, que era su hermana, estén en la sala. Entonces, ellas salieron, tuvieron que salir de este pueblo, no se escondieron para no estar en la deportación, y de ahí se fueron al gueto Bosnia. Los llevaron a un gueto que se llamaba Bosnia. Vivieron en casa de una señora que se llamaba Berta Braunhut, que curiosamente sobrevivió, no curiosamente, por suerte sobrevivió a Auschwitz, y que esto es una pequeña anécdota, que mi madre no sabía que ella había sobrevivido, ni ella sabía que mi madre había sobrevivido, y se encontraron de casualidad en Tel Aviv y se abrazaron y se cayeron en la calle, besándose, viendo que las dos estaban en vida. En el gueto Bosnia vivieron en casa de esta señora y durmieron en la cocina con otras 6 personas, en una cocina de su casa durante 2 años. La suerte es de que mi madre podía trabajar y podía salir del gueto. Entonces ella salía y trabajaba en una fábrica que cosía y hacía uniformes para el ejército nazi. Y una anécdota que contaba que era maravillosa era, ella conseguía comida y conseguía cosas para traer al gueto y tenía un saco muy grande, y como los revisaban cada vez que entraban nuevamente, ella metía la comida aquí en el forro, había abierto el forro y metía toda la comida, pero abría el saco así. Entonces el alemán nada más la revisaba en el cuerpo y así fue como pudo traer muchas cosas eh, adentro del gueto y comida para la gente dentro de la casa. ¿Quieres que siga contándote qué pasó después o me quieres preguntar? Sí, bueno, primero me gustaría mencionar que me parece muy interesante eso que mencionas del saco, porque la verdad es muy ingenioso y fue ¿Cierto? pues algo que definitivamente los ayudó a sobrevivir, ¿no? De tener comida, meter pues objetos que no podría tener dentro de los guetos. Siento que eso es muy interesante, es Se algo que arriesgó mucho. Ella, pero era jovencita, ella tenía 15 años cuando entró en el gueto Bosnia, porque cuando estalló la guerra mi madre tenía 13 años, entonces tenía 15 años, de los 15 a los 17 ella estuvo en este gueto, y empezaron las deportaciones principalmente a Auschwitz, pero mi tía, Gisela Katz, Gisela Halpern, tenía un marido fuera ya de Polonia que logró conseguir papeles, pero para ella solamente, para que se fuera al campo de concentración en Alemania, en el norte de Alemania, de Bergen-Belsen, para ser intercambiados por alemanes que estaban en Palestina. Y cuando recibe estos documentos, ve que mi mamá no está. La diferencia de edad entre la hermana y mi madre era de 12 años, más o menos, ¿no? Ah, no, perdón, 22 años, perdón. 22 años. Y podría haber sido su madre. Y justamente cuando llega con el nazi a enseñarle en la Gestapo, le enseñó los papeles para que ya pueda ser llevada al campo a esa
zona del campo de Bergen-Belsen que se llama Sonderlager, que es el campo especial, el campo de intercambio. Para los que no saben, Bergen-Belsen es uno de los pocos campos que están en Alemania y ahí estuvo Ana Frank también, por supuesto en otra área, en otra zona, pero así para que se familiaricen un poquito más. Y entonces fue con el nazi y le dijo, mira, aquí está el papel y traía a mi madre. Le dijo, oye, pero esta niña no está en el papel. Y dice, es que mira, la verdad me da mucha vergüenza decirte, pero tuve otro hombre, que mi marido no sabe. Y entonces esta niña es mi hija. Y lo agarró de buen humor y le dijo, wow, otra puta judía, que se vaya. Y así fue como pudo llevarse a mi madre a Bergen-Belsen y no ser deportadas a Auschwitz. Eh, la vida en el campo de Bergen-Belsen, bueno, esa es una conferencia completa. Yo no voy a hablar de toda la historia de Bergen-Belsen y demás, sino voy a hablar de las historias que mi madre me contaba estando en el campo. Antes que nada, estuvieron 2 años ahí, en esa barraca, eh, y ella dormía digamos, en el tercer piso, en la tercera sección de esa cama, digamos, si se le puede llamar cama. Mi madre contaba historias que eran realmente muy difíciles de escuchar de lo que pasaba ahí, pero entre ellas, eh, la deshumanización que tuvieron, porque, por ejemplo, oían un carrito y decían, uy, ahí viene el carrito de la comida. Y entonces se acercaban y decían, uy, no es el carro de la comida, es el carro de los muertos otra vez. Y era un carro de muertos. El hambre era terrible, el frío en invierno era terrible, pero a pesar de eso mi madre era tan limpia que me contaba que se bañaba con nieve, se limpiaba con nieve. Tengo aquí unos apuntes nada más para no olvidar de anécdotas. Les daban un huevo al año y el huevo tenía un valor muy especial, ¿no? Si lo dejabas demasiado tiempo, pues se podría, o sea, pues, ya no servía el huevo, pero si no lo cambiabas a tiempo, perdía su valor. Y contaba que la tía tenía unos lentes de cuello así de vidrio de botella y andaba buscando el huevo para ir a cambiarlo por otras cosas y lo rompió. No nos podemos imaginar la tragedia de romper el único huevo que te dan en un año. El hambre era tan terrible que lo que hacían era transmitirse entre los presos recetas de cocina. Dicen que así se les quitaba mucho el hambre. Y lo que era muy importante era que en el gueto, en esa parte del gueto, toda la gente era igual. Todos eran prisioneros judíos. No había clases. Mi madre venía de esta familia tan pobre y pudo hacer solamente la primaria, pero tuvo la gran oportunidad de tener gente ahí en el campo que eran no abogados o maestros, de otro nivel que de otra manera no los hubiera encontrado. Y la historia de sobrevivencia y de resiliencia y de fuerza de vida que ella contaba era que limpiaba letrinas y cambiaba los turnos de las letrinas que otros tenían que limpiar para recibir un poquito más, un pedazo de pan más y poderles pagar a estas profesores, a esta gente de otro nivel. Y mi madre aprendió inglés y francés en el campo, que es un ejemplo realmente único, ¿no? Eh, También contaba, por ejemplo, que el aburrimiento era terrible y que una noche al lado de donde ella estaba había una señora con el pelo negro y al día siguiente, por las torturas y por lo que le hicieron a esta señora que ella no conocía, tenía el pelo blanco. 2 semanas aproximadamente antes de la liberación del campo de Bergen-Belsen, eh, se llevan a prisioneros en 3 trenes. Eran 2000, 2000 y 2000.
Un tren se sabe que terminó en Theresienstadt, otro no se sabe dónde quedó, y el tren donde iba mi madre era para matarlos, era para tirarlos al río Elba. El que supiera nadar, pues lo mataban, y el que no supiera, bueno, pues se ahogaba, ¿no? Y los nazis oyeron en el walkie-talkie que, que los americanos estaban a 1 kilómetro de distancia. Y entonces les dijeron: hijos, si nos atrapan, por favor, díganles que nos portamos muy bien con ustedes. Una de las grandes ironías. Y los dejaron ahí, en un lugar que se llama Farsleben. Y como los vagones del tren, unos estaban cerrados, llevaban más o menos entre 4 y 5 días sin beber, sin comer, con gente que moría dentro del vagón, sin higiene, por supuesto. Mi madre contaba que salió a buscar papas o algo para ver si podía encontrar algo que comer. Y de repente vio unas botas con polvo, y se asustó muchísimo pensando que habían regresado los nazis. No distinguió que las botas eran diferentes y volteó y vio que era el ejército americano. Ya habían llegado, era la 30ª, ni sé cómo se llama bien el grupo que la liberó realmente, pero sí el coronel Frank Stauer de esa unidad de soldados americanos es el que decide traer autobuses para poderlos llevar a otro lugar. Pero cuando ve al americano, los ve muy tristes. Y gracias a eso de que sabía inglés, les dijo: "Why are you so sad? ¿Por qué están tan tristes?" Y dijeron: "Porque nuestro presidente murió ayer, que era Roosevelt." Y justamente así, ella sabe que el 13 de abril de 1945, ella ya es liberada finalmente bueno, de esta guerra. Y los llevan a un campo que ya había estado liberado por los americanos, que se llama Buchenwald. Y ahí tienes un videíto, Jesse, creo. Encontramos este video que es un milagro, y nada más para que vean, bueno, no, ese es el final. Ahorita esa es nuestra madre, pero no, a ver, nada más para que vean el video, porque para nosotros es maravilloso poder ver a nuestra madre en vida, en esa época, en un campo. Hablando de dientes, tampoco tenía dientes por la desnutrición en el campo de concentración. Pero eso ya es prácticamente la salida, y aquí es donde toman el tren para ir a París. De ahí a París, tú tienes ahí la foto, Jessie, para ver si la puedes poner, por favor. Esta foto contaba mi madre que la había tomado un soldado americano. Eh, ha dado la vuelta al mundo porque es muy conmovedor. Ustedes vieron cómo empieza el tren en Buchenwald, y de ahí llega a París. Y en París hay bandas, llegan a Gare de Lyon, y hay bandas, y hay músicos, y hay una alfombra roja, y se asoman para ver quién es la celebridad que está llegando. Ellos son la celebridad, son el primer grupo de jóvenes que sobreviven el Holocausto. Mi madre es la del lado izquierdo, eh, esa. La otra es una amiga muy querida que conoce en Buchenwald y que estuvo en Auschwitz y que sobrevivió. Y, y bueno, esta fotografía, cuando la contó, fuimos al Library of Congress en Washington, la buscamos por mucho tiempo, y un fotógrafo americano hizo una exposición en Israel, en un kibutz, y una prima que fue a la exposición vio la foto, y así reconocieron que ella era mi madre. Y por fin tenemos esta fotografía que se está usando en portadas de libros y en portadas de películas.
Mi madre siempre decía que tenía muchas ganas de ser reina o de ser famosa por todo lo que pasó y por todo lo que había vivido. Y ahora finalmente, desgraciadamente, ella no pudo ver esta fotografía. Ya está dando la vuelta al mundo siendo muy famosa. Bueno, ay, perdón. La verdad es que, bueno, y ya lo habías mencionado tú, es muy difícil para nosotros siquiera imaginar las atrocidades que vivieron dentro de los campos. Y me da mucho gusto que nos cuentes esta historia porque nos ayuda mucho a reflexionar sobre que esto no tendría que volver a pasar nunca. Y la historia de tu mamá, investigando un poquito, la verdad es que me parece algo muy triste, pero a la vez muy bonito porque ella logró sobrevivir, de salir de ahí. Y la foto, la verdad es que cuando yo la vi, me conmovió muchísimo. Es preciosa la foto, el video también me parece muy, muy lindo. Y me gustaría que nos contaras un poco qué sucede con tu mamá cuando son rescatados del vagón, cómo fue que llegó a México, qué Claro. fue lo que pasó aquí, Bueno, por favor. después de París se Sí. van a Marseille, toman un barco y el barco va a Palestina, que después es Israel, y ahí conoce a mi padre, ahí nacen mis hermanos Shula y Mija. Y la época en Israel en aquella época era muy difícil, era una época, se llamaba la época del Tzena, que no había mucho dinero, estaba muy complicado porque apenas estaba la creación del Estado. Ella llega ahí en 1945 y decide después, porque tiene familia en México, pues le pide a mi padre que quieren salir de ahí e irse a algún lugar donde puedan rehacer la vida nuevamente. Ya era muy, muy difícil. Y bueno, se fueron en barco. Ese es mi querido padre, Joseph Beigel, y mi mamá ya en México. Y toman el barco, y bueno, los barcos de aquella época, por supuesto, no eran como son los de hoy, que hay bastantes diversiones, no había mucho que hacer. Entonces, lo que hicieron, bueno, pues fue un chiqui chiqui, y ya cuando llegan a México, yo nací, ¿no? Entonces, eso fue así fue como me concibieron. Y por eso llegan a México, llegan primero a Veracruz, y mi padre tenía una fábrica de suéteres en México y vivieron aquí por mucho tiempo, ¿no? Hasta que vuelven y regresan nuevamente a Israel. Bueno, y ya, ay, perdón, ya llegando aquí, ¿cómo recuerdas a tu mamá cuando tú eras pequeña? ¿Cuál es la imagen que tienes tú de ella? Y no sé si nos puedes hablar un poco, ¿cómo es esta interacción que tienes tú cuando ella te contaba las historias de la Shoah? Antes que nada, bueno, yo también soy la más pequeña de la familia como lo era ella. Historia- Eh, Permítanme leerles, prefiero leerles una parte de un ensayo que tiene que ver con cómo crecí como hija de una sobreviviente del Holocausto. Crecer como hija de una sobreviviente del Holocausto afectó mi vida de manera profunda. Dejó cicatrices en mi alma. Llevo ya más de 60 años de existir a la sombra de una guerra que no viví. Como lo ha puesto en palabras perturbadoras la escritora Ellen Epstein, ella misma hija del Holocausto. De niña, oí de mi madre historias que se me figuraban insondables e inhumanas. Sin embargo, me regaló también episodios de esfuerzo y de lucha, de resiliencia. Aprendí de ella lecciones de vida, de fortaleza, de amor. Pero también hube de abrevar de su depresión constante, tenía insomnio, de su tristeza crónica y a fin de cuentas incurable. No es que experimentara dolor, ella era dolor. Fue víctima del Holocausto y por lo tanto también de esos monstruos que nunca la dejaron. También es cierto que fue mucho más que su dolor. Fue de hecho una persona maravillosa, alegre, brillante,
vital. Yo siempre la he admirado tanto porque dentro de ese pozo oscuro que le tocó vivir, logró sacar amor profundo por sus hijos, criarnos, darnos todo lo que podía darnos, realmente, ¿no? Entonces, pero sí quisiera, si me permiten, leerles nuevamente, porque escribí un ensayo en un libro que es muy interesante, que se llama Cosas que nunca hablé con mi madre, y que vale la pena obtenerlo porque todas las historias son muy, muy conmovedoras. Quisiera hablar de esto y luego de la segunda generación, si me permites un poco, ya que estamos aquí, mis hermanos y yo también, y que somos de la segunda generación. La vida le debía caricias. A mí la vida no me debe caricias. Muchos me han dado muchas, literales y metafóricas, empezando por mi madre. Pero me debe respuestas, sobre todo de mi madre. ¿Cómo se sintió al no conocer el paradero de sus padres? ¿Dónde terminaron los álbumes de fotos que dijo que escondió en aquella casa del gueto de Boje? Porque nos contó que todos los álbumes, yo no sé ni, son historias tan extrañas y que no tienen respuesta. Tenemos demasiadas preguntas que no tienen respuestas. ¿Qué vivió en Bergen-Belsen más allá de lo que sí me contó? De las grandes ratas que había. Eso le tenía mucho miedo. Todas las noches caminaban por ahí. Pero, ¿qué hubo que hacer ahí para sobrevivir? Además de limpiar letrinas y pagar con pan para aprender francés e inglés. En realidad, ese nazi cuya caricia la despertó una noche en el campo se limitó a tocarle la cara. Y mucho más. Creo que podría ser muy interesante que lean todo el ensayo, porque ahí hablo, el ensayo es un viaje de mucho dolor, de profundo amor y de historias que son realmente un honor decirlas. Abrí muchas cosas de la familia, con permiso, por supuesto, de mis hermanos, y es en honor a ella, ¿no? Principalmente este ensayo. Para mí el holocausto no terminó con la liberación de los campos o que cerraron la puerta de las cámaras de gas. Continúa siempre con la memoria de la melancolía de los ojos de mi madre. Hay un síndrome que es el síndrome de la segunda generación. ¿A quién le afectó más? ¿A aquellos que les contaron mucho, como mi madre, o a aquellos que no se contaba nada y escuchaban gritos en la noche en su casa? No podemos saber, cada uno es diferente, a cada uno le afectó diferente, a cada uno de mis hermanos le afectó diferente. Mi hermana es la mayor, después sigue mi hermano, y yo soy la más chica. Cada uno tiene otro tipo de sensibilidad, ¿no? Algunos efectos, por ejemplo, preguntabas qué pasó en México. Una cosa muy interesante es de que mi madre me dejaba en el buró de la cama siempre un pedazo de pastel y leche. Y ella dejaba en su buró agua y algo de qué comer, por si en la noche se despertaba con hambre y no vaya a ser que yo me despierte también con hambre. Por supuesto, en la mañana lo tiraba, ¿no? Tratábamos de no, se lo comía, pero algunos efectos es no dejar comida nunca. Si ella tenía un huevo al año y la sopa que le daban, que no sabían si estar al principio de la fila para recibir o casi al final para que sí reciban un poquito de las cáscaras de papa, ¿no? Eh, a cada uno realmente le ha afectado de otra manera. Por ejemplo, yo tengo una maleta lista, se ríe siempre mi hermano, que siempre ando empacando. Llego a un lugar y ya empiezo a empacar para irme. O sea, no vaya a ser que me persigan. Entonces, me río de eso porque no hay de otra manera, ¿no? Mi hermana y yo no tiramos nada. O sea, tenemos una colección de cosas que realmente ya ni sirven. Entonces, yo quisiera, hay
cuestión de postrauma, que mi hermano es un experto en eso y que me gustaría que, si lo podemos invitar nada más a que dijera algo sobre el postrauma, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, antes de que tu hermano nos explique un poquito sobre la segunda generación, me gustaría agradecerte mucho por abrirte con nosotros, que puedas contarnos la historia de tu mamá y la manera en cómo te afectó también a ti, que pues como tal no lo viviste en carne viva, pero de alguna manera lo sientes y lo experimentas a través de esto que les provocó a tu mamá. Bueno, yo te voy a decir que algunos de los monstruos que ella tenía, creo que se equivocaron de ruta y llegaron a México también y me siguen a mí un poco. Ando tratando de dialogar con ellos para que ya se vayan, ¿no? A mí sí me afectó muchísimo toda la historia de mi madre. Y, y no quisiera abrir otras cosas porque creo que tienen que leer, ahí está toda la historia mía y la de mi madre. Ojalá puedan obtener este ensayo que les va a conmover profundamente. Mi hija, te va. Bueno, si nos puede hacer el doctor Mijael el favor de explicarnos un poquito más sobre este fenómeno que mencionaba Orly, sobre la segunda generación, se lo agradeceríamos mucho. Entonces, Eh, Hola, ¿cómo están? Yo estoy hablando desde Jerusalén. Eh, Orly realmente habló de tanto de mi mamá, de nuestra mamá, que mucho no puedo aumentar, pero lo que yo quiero hablar es no tanto de la segunda generación, sino de los sobrevivientes, del postrauma. No hay persona, desde niños, adultos, cada vez hay menos, pero que estuvieron en los campos, que salió sin postrauma. O sea, es una cuestión desde el que estuvo nada más trabajando o el que no estuvo en el campo, que estuvo corriendo como los papás de mi esposa, que no estuvieron en el campo, pero se estuvieron escondiendo, estuvieron corriendo, o los que estuvieron en Auschwitz, o los que estuvieron en Bergen-Belsen. Por cierto, Bergen-Belsen no era un campo de exterminio, y todo el mundo oye Auschwitz, pero Bergen-Belsen, inclusive gente que estuvieron en Auschwitz, cuando llegaron los rusos, se los llevaron a Bergen-Belsen, porque estaba ya en Alemania, dijeron que Bergen-Belsen era peor que Auschwitz. O sea, no mataban, pero las condiciones de vida eran los peores, la peor de todos los campos que hubo. Y lo llamaron el campo infierno. Inclusive no les gusta decir, pero en Bergen-Belsen había canibalismo y había cosas terribles, terribles. Pero no de eso quiero hablar, sino eh, el postrauma puede ser a varios niveles, pero todo mundo tiene postrauma, todo mundo que estuvo en la guerra, en los campos, salió con postrauma. ¿Y cómo se cura ese postrauma? Yo hice una investigación junto con un psiquiatra de Jerusalén que es experto de postrauma aquí en Nueva York y dice, no hay solución, no hay solución. Cada uno lo vio diferente, cada uno lo sintió diferente, cada uno lo lleva diferente, algunos hablando como locos sin parar, algunos callándose y no querían decir nada, pero todos están en postrauma. Y la única forma que podemos ayudarlos es escucharlos, abrazarlos, besarlos, si se dejan, no siempre se dejan, tocarlos. El único, no hay una solución psiquiátrica para ayudar a los postraumáticos. Ahora, Orle habló del postrauma de la segunda generación. Hoy ya se habla postrauma de tercera generación también. Cierto. Se habla de tercera generación. Y pero va bajando, va bajando. La segunda generación todavía es muy fuerte y va bajando. Pero
El, eh, tenemos que ser conscientes que la gente que pasó eso, a veces vemos a una persona que pasó los campos y que es insoportable y que grita y que no sé qué. Es un tipo de enfermedad. Nuestra madre estaba enferma toda su vida. Tenía altibajos. A veces estaba increíble, nos llevaba a conciertos, cocinaba increíble, era vitalísima. Lo que Gowri contó de que estudió inglés y francés en el campo. Estuvo en el infierno y estudió inglés y francés, porque me acuerdo que me dijo que lo peor en el campo era la aburrición y que estaba perdiendo su juventud. Y no quiere perder su juventud. Entonces, por un lado era así, pero también no dormía en las noches. También tenía angustias terribles, depresiones terribles. Me acuerdo que una vez queríamos, Orly era muy chica, pero Shula, mi hermana y mi papá, queríamos llevarla a una película de El Prestamista, se llama, una película de los campos, y no, al final de cuentas, no, porque cuando contaba, la verdad le contaba más a Orly que a mí, como es Orly y como soy yo. Pero cada vez que me contaba algo, caía en una depresión terrible. Y pues tal vez es una de las razones que yo no quería tanto oír. Y eso me lleva a otra cosa que no tiene que ver con, tiene que ver y no tiene que ver con esto, que es escuchen, no nomás del holocausto, de su familia. Pregúntenle a sus papás, pregúntenles a sus abuelos. Se van a arrepentir. Ustedes son jóvenes. Yo ya tengo 73 años. Estamos tratando de escribir un libro. Yo hago películas, por cierto. Entonces yo estoy tratando de hacer, y hago películas de lo que llamamos aquí raíces, o sea, las historias familiares. Hago para mucha gente. Y nosotros estamos tratando de construir una película sobre mi mamá. Es un rompecabezas. Hay tantos hoyos que no sabemos cómo unirlos. Y es porque yo no pregunté, porque Shula no preguntó, porque Orly oyó parte porque mi mamá no quería contar o no podía contar. Pero pregunten a todos los jóvenes que están aquí, no sé cuántos haya, pregunten, que tengan su herencia, que la tengan, escriban, graben, no sé, cada uno con su técnica, que no se arrepienten. Yo estoy arrepentido. Ahorita que yo soy el técnico que hago las películas y demás, y me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo, porque me falta una cantidad impresionante de material, de información, y ese es el segundo mensaje. O sea, mis dos mensajes es, hay que entender a la gente, a los postraumáticos de primera y de segunda, principalmente de primera, pero también de segunda, y tomarlo como una enfermedad y como alguien enfermo, tratarlos así, con comprensión y preguntar, sin nada que ver con el holocausto, la historia de cómo nació en San Luis Potosí, no sé. Ok, preguntar, les va a dar mucho en la vida, eso les puedo asegurar. Quiero agregar que yo era muy chica y era mucho más difícil. Nunca se me ocurrió escribir, ¿no? Las historias, todo viene de memoria. Por eso ahora, tantos años después, mi madre murió hace 40 años, igual mi padre. Estamos de verdad, como dice Mijael, tratando de reconstruir el rompecabezas y estamos teniendo un poco de suerte recibiendo cartas y encontrando primos que tienen papás que tampoco viven, pero que seguramente les contaron del pueblo y demás. Y sí, tienes razón, mija. Hay que... Hablando de anécdotas, cuando me hice una película de alguien, el rabino Lau fue el rabino principal de Israel. Y él iba a aparecer en la película. Y me acuerdo que mi mamá nos dijo que en el barco que vino de Polonia, de Marsella a Israel estaba el rabino Lau. Entonces, antes de filmarlo, le digo, antes de que te filme, ¿conoces esta foto? Y le enseñé la foto del tren.
Me dice, claro que yo estuve en el mismo tren. Y me contó toda la historia del transcurso del tren, algo que no sabíamos. Sabíamos que tomó un tren, pero no sabíamos dónde paró, dónde, todo. Preguntando, preguntando, preguntando. Es la única forma. Bueno, la verdad es que lamentamos muchísimo que pues las personas hayan tenido que pasar por esto, que tengan que sufrir todavía los estragos de todos los horrores que vivieron y que hayan impactado de manera directa dentro de sus familiares. La verdad que es algo muy lamentable y esperamos que no vuelva a pasar. Me gustaría, Orly, que nos contestaras una última pregunta. En otras entrevistas, ah, una disculpa, lo siento, me revolví un poco. Muchas gracias al doctor Mijael por hacernos esta pequeña y muy interesante intervención con respecto al post-trauma. Creo que nos ayuda mucho a entender pues cómo funcionó todo el asunto de la situación personal de las personas dentro de los campos. Y regresando a la pregunta, en otras entrevistas tú has comentado que tu mamá es la causa de que te hayas dedicado a la promoción cultural y artística, específicamente a la música. ¿Podrías comentarnos de qué manera ella te ha inspirado a que tu trayectoria profesional se enfoque a esa parte, al sector de la música? Bueno, antes que nada se oía muchísima música clásica en casa. A ella le fascinaba la ópera, Madame Butterfly, el coro del ejército soviético o ruso, ya no sé ni cómo se llamaba entonces, le fascinaba. Y siempre nos introdujo a la música. Siempre iba a conciertos, mucho más con mi hija, porque yo estaba muy chiquita, pero en Israel eh, yo quería llevar mucho en los años 80 a Mercedes Sosa, que en aquella época era la gran cantante latinoamericana de folclore. Y mi madre me dio toda la confianza, incluyendo también mi padre. Me apoyaron mucho para llevarla la primera vez. Pero, pero nuevamente quiero leerles un pequeño extracto que tiene que ver con mi profesión que lleva 42 años como promotora artística y que empezó, como les digo, en Israel y ya en México he traído algunos artistas durante estos años. Creo en el poder de la música para transformar nuestras vidas y permitirnos mirar al mundo de nuevas maneras. Creo en la fuerza del arte para desafiar la contundencia de la muerte, para crear memoria donde la muerte impone olvido, para ofrecer abundancia cuando el dolor parece despojarnos de todo. Y el dolor sigue y creo que es una obligación de nosotros, la segunda y como dijo Mijael, la tercera generación, seguir la memoria, seguir contando la historia. Y yo siempre les digo, ¿y cómo voy a contar ahora la historia diferente? La historia es una y me conmueve nuevamente, pero ¿cómo hago a los demás poder conmoverse de una historia de alguien que no conocieron, de alguien que es muy lejano y de un hecho que puede llegar a ser muy lejano como es el holocausto? Y a través de la música, a través del arte, he logrado realmente pasar muchos mensajes también y calmar el alma. Y sé que no me has preguntado qué, qué, qué consejos podría yo o qué puedo dejar, pero a todos ustedes, pensé muchísimo, muchísimo qué puedo yo decirles, no solamente como hija de sobreviviente. eh, Creo que es muy importante, después de lo que está sucediendo hoy en día, después de octubre 7, de lo que está pasando en Israel, después del antisemitismo que hay tanto, eh, y que a mí me está tocando, por supuesto, en fibras muy, muy profundas de mi alma. Nunca pensé que iba a vivir algo así, ¿no? Eh, me toca, no solamente me produce tristeza y dolor y miedo. Yo, yo, yo creo que es muy importante que hagamos un ejercicio todos. Son tanto clasismo, misóginos, homofóbicos, racistas. Eh,
pensemos, hagamos un examen de conciencia, cada uno, preguntarse a uno mismo si hemos expresado alguna vez una expresión en alguna de estas áreas, ¿no? Indio, o mira al gachupín, o esa vieja, mira, uy, ya, este está bien viejo, o no quiero, como veo que están grabando, entonces no quiero usar las palabras que usaría realmente normalmente, pero gay, ¿no? Pu, ¿no? ¿Cuántas veces alguno de nosotros hemos dicho algo así? Tenemos que ser más empáticos ante el dolor del otro. Tenemos que quitar los prejuicios y las fobias. Siempre pensamos que el holocausto está muy lejano y a mí no me va a pasar. Y hoy el mundo está comprobando que están pasando cosas terribles en todo el mundo, ¿no? Entonces, no sean indiferentes. No hay que ser indiferente al dolor y tratar de ser, por supuesto, todo eso, el clasismo, el homofóbico, el antisemitismo terrible. Busquen, cuando ustedes ven notas en internet y demás, realmente hay que buscar bien las fuentes, no seguir a ciegas todo lo que se lee, porque no todo es así, ¿no? Y yo también estoy haciendo ese examen para mí y trato de hacerlo desde hace mucho tiempo. Y mientras yo pueda seguir dándole vida a mi madre querida, como dijo mi hija, era una mujer enferma, era una mujer depresiva y era una mujer maravillosa, con un sentido del humor extraordinario. Miren los ojitos de melancolía que tiene, la tristeza, que eso me toca el alma, aún hoy, después de tantos, tantos años y de 40 años que ya no la tenemos con nosotros. Y bueno, eso es, ¿no? Eso es, hagamos ese examen de conciencia y no caigamos en prejuicios y en fobias y en odios, porque así está el mundo ahora. Cada uno de nosotros puede apoyar un poco alguna de las causas. Muchas Yo iba a gracias. decir otras cosas, pero mi hermano me ganó. Bueno, muchas gracias por poder compartirnos la historia. Estoy segura de que la historia de tu mamá va a sobrevivir mucho, mucho tiempo porque tú te has encargado de hacer que el mundo sepa que no debería volverse a repetir esto. La verdad es que estamos muy felices de que nos hayas podido abrir un poco tu corazón para contarnos sobre lo que pasó con ella y lo que pasó contigo también, porque es importante que podamos reflexionar acerca de ello. También le agradecemos mucho al doctor Miguel por sus contribuciones a esta charla. Recuerden, queridos asistentes, que sus preguntas, reflexiones y comentarios son fundamentales para enriquecer esta conversación y explorar un poco más profundamente las experiencias y perspectivas de nuestra invitada. Por lo que comenzaré a leer algunas de las preguntas que hayan surgido a lo largo de la sesión. Entonces, un segundito. Gracias, Indra, por las manitas que pusiste. Te lo agradezco. Bueno, pregunta Ingrid, ¿dónde podemos encontrar ese ensayo? Está en el libro. ¿Nos puedes repetir, por favor, el nombre del libro? Cosas que nunca hablé con mi madre. Lo pueden encontrar en Amazon. Sam Rodríguez nos hizo el favor de poner el link para que puedan adquirirlo. Ahí están igual los fragmentos de lo que leyó Orly. Entonces, si ustedes quieren como leer el ensayo completo y el libro completo, que El seguramente libro completo, porque es igual, maravilloso, ¿no? ahí De lo pueden. escritores muy importantes americanos, que cada uno cuenta una historia, hay historias desgarradoras, realmente, así es que vale muchísimo la pena. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, son más comentarios. Bueno, en los comentarios te están agradeciendo muchísimo por habernos contado la historia de tu mamá. Muchas gracias por abrirte con nosotros. Voy a concluir esta entrevista eh, hablando sobre las reflexiones profundas y la conexión emocional que hemos podido. Jessica Perdón, quiere perdón. decir algo. Perdón, quisiera agregar algo antes de que nos vayamos.
y es que la primera persona que me recibió en su casa para contarme una historia sobre el Holocausto y que gracias a ella, pues hoy en día me dedico a todo esto y gracias a esta gran historia es que hoy hay un congreso, pues fue Orly. Orly me recibió en su oficina, de hecho, que como pueden ver tiene muchísima personalidad su oficina, toda llena de discos y de artistas y cosas muy interesantes. Orly fue la mujer que me abrió el mundo hacia el Holocausto y pues especialmente por eso quiero que todos lo sepan porque gracias a ella es que hoy estamos teniendo también este congreso y pues nada más quería reconocerlo públicamente. Muchas gracias. Me conmueves profundamente, Jessica, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno que pude aportar. Bueno, muchas gracias. Eso no lo sabía, Jessy. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, a nombre de todo el equipo del Congreso, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros invitados a nuestros invitados por compartir su historia, su sabiduría y su corazón con nosotros. Muchas gracias. También gracias a todos los asistentes por su participación activa, que ha sido el motor que ha impulsado esta conversación hacia horizontes de comprensión más amplios y más profundos. Su curiosidad, empatía y compromiso con la memoria histórica son testimonios vivos del valor de la humanidad y del poder de la conexión humana. Pero antes de que nos vayamos, por Adelante. favor, como no leíste currículums ni de mi hermano ni mío, que está muy bien, para no quitar tiempo, nada más les quiero decir a todos que somos los tataranietos del inventor del bagel, para que sepan, el pan del bagel. No tenemos los derechos, pero sí somos la familia del Nos bagel. van a tener que mandar bagels a todos. Ándale, ok, Isaac. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Muy importante aclaración. Perdón, no, se te bloqueó el audio. Lo siento, no me fijé. Una disculpa. Bueno, en nombre de todos nosotros, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por su contribución invaluable a esta conversación. Ha sido un honor compartir este espacio con ustedes y los invito a la siguiente mesa en donde tendremos una exposición de proyectos juveniles relacionados a la cultura de la paz y la remembranza. Entonces, hasta pronto y que tengan un buen día. No se desconecten, regresamos como en unos 5 minutitos nada más por si quieren ir por agua, pasar al baño y ahorita regresamos con el proyecto de Voice of the Silence y la Marcha de la Vida, entonces no se desconecten.